Bueno, vamos a ir dando comienzo. Buenas tardes. Eh, bueno, yo soy Luisa Contino, soy presidenta de la Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas. Es un placer para mí, bueno, dar comienzo a esta charla de capacitación dentro del programa de capacitación que tiene la asociación. En este caso, vamos a abordar el tema de moving y de acoso sexual por el doctor Francisco Javier Abajo Olivares. Yo le corté un nombre ahí en el flyer. Bueno, el doctor es licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, es su título homologado en la Universidad, sí, en la República Argentina. Se ha especializado en el tema, habiendo dado cantidad de cursos y de jornadas relativas al mismo. Tiene un libro, bueno, son muchísimas las jornadas que ha desarrollado con respecto al tema, y sobre moving y riesgos psicosociales, sobre acoso laboral. Bueno, él ha escrito un libro sobre el tema, que es, bueno, que refleja toda su capacitación y su especialización en el mismo. Yo tengo, recién conversábamos cuando empezaba la charla, le comentaba que yo lo conocí personalmente en un congreso hecho por la licenciatura de Ciencias Laborales en UNMED, en la Universidad de UNMED, en Capital Federal, y la verdad que en ese momento su charla me impactó porque era sumamente práctica, porque demostraba económicamente cómo afectaba a una empresa mantener una persona que produce el acoso o produce moving, ¿no? Lo demostraba con números, lo cual yo pensé en ese momento, digo, ¿cuántos empresarios que tienen conocimiento a veces de que hay trabajadores que están con problemas con sus gerentes, su superior jerárquico, no recurren a, bueno, los recursos humanos no se hace cargo de esta situación y soluciona el problema porque económicamente lo afecta de una manera tan importante como usted enseñaba en su charla, ¿no? Eso fue lo que más me impactó, digamos, porque era como verlo en la práctica, los efectos económicos de mantener una situación que a veces es conocida. Así que bueno, usted me decía lo que breve, si es bueno, es mejor que, bueno, con respecto a ese dicho, bueno, dejo presentado así al doctor Francisco Javier Abajo Olivares con su disertación. Así que bueno, le doy la palabra, doctor. Muchas gracias, Luisa. A ver, la idea hoy es hacer un pequeño avance sobre una problemática en un tiempo muy corto, pero que al menos tengáis algunas ideas más o menos claras o ayudaros a aclarar algunas ideas, ¿sí? Si con esto consigo que os generéis muchas más preguntas y queráis saber más, maravilloso. Entonces habré cumplido el objetivo. Tal vez lo primero que creo que es conveniente mencionar es que ahora tenemos en puertas el tema del convenio 190 de la OIT, que es mucho más amplio respecto de la problemática de la violencia laboral, ya desde su propia definición y desde sus orígenes. A ver, sabemos que tiene media sanción, estamos a la espera de la otra media, y yo no sé realmente qué va a pasar. Y os lo digo con absoluta sinceridad. Primero, porque no sé si estamos preparados para en el corto tiempo que desde que se aprueba y se lleva el instrumento a la OIT entra en vigencia, porque es un año, para modificar todo lo que va a haber que modificar. Personalmente creo que no. Creo que no están dadas las condiciones, y menos en este contexto de pandemia, que es un desastre a todos los niveles. Con lo cual me parece que es políticamente correcto, hecho
el proyecto que llevó el gobierno al Congreso era uno de los otros 11 que había. Es más, el convenio se aprobó en la OIT el 21 de junio, si no recuerdo mal, del año pasado, y el 26 ya estaba presentado en el Congreso el primer proyecto en diputados para aprobarlo, del año pasado. Bueno, a ver, creo que parecía un poco políticamente correcto, todo el mundo quería ponerse los galones de ratificar el convenio 190, pensando que de momento no se iba a ratificar, porque había 4 países que habían dicho que lo iban a ratificar, uno era Uruguay, que efectivamente lo hizo, el otro era Finlandia, España y Argentina. Nadie contaba con que Fiji lo ratificara, lo llevase y ahora entra en vigencia como convenio internacional en el marco de la OIT el año que viene. Aquí falta todavía la otra media sanción y una vez que tenga la ley que lo incorpora al nexo normativo argentino, hay que llevar ese papelito, estamos todos de acuerdo, se lleva a la OIT, se deposita y a partir de ahí entra en vigencia al año. Bueno, yo tengo mis dudas de que esto vaya a pasar en un futuro muy inmediato. Ojalá fuese así. Tengo, lamentablemente, la experiencia del convenio 155, que tardaron 30 años nada más en llegar. A ver, desde que se aprobó hasta que lo llevaron a la OIT a Ginebra, parece que fueron de rodillas en una especie de procesión, porque se aprueba en el 2011 y lo llevan en el 2014. Tardaron 3 años en llevarlo de Buenos Aires a Ginebra. Con lo cual, caramba. Pero bueno, hecha esa aclaración, quería comentar un poco cuál es la definición que nos da este convenio 190 de violencia y acoso. Y separa los dos de acuerdo con alguna cuestión conceptual que creo que no es menor. Dice, y volveré sobre esto más adelante, a efectos del convenio 190, la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenaza de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez, podríamos ver que esto es el caso de violencia como hecho aislado, o de manera repetida, lo que nos llevaría a pensar un poco más en el concepto de acoso, y es lo que quiero que empecéis a tener en cuenta ya, y que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. No voy a entrar mucho más en esto. Lo que sí tenemos que tener también claro es que esto abarca tanto violencias endógenas como violencias exógenas, es decir, que se generan fuera del ámbito de trabajo. De hecho, la base de este convenio es el trabajo del Violence at Work, primera edición del año 98 de la propia OIT, donde planteaba una amplitud que vamos a ver que no es un tema menor. No es un tema menor y no convendrá que lo tengamos claro para poder encuadrar la problemática que pueda venirnos al estudio, por ejemplo. Otra cuestión que tenemos que tener clara es que no debe sorprendernos que este tipo de problemáticas afecte la salud psicofísica de los trabajadores. A ver, si lo analizamos, no ahora que estamos en una situación absolutamente excepcional, pero en condiciones normales, muchos de nosotros trabajamos 8 o 10 horas. Si trabajamos en un ámbito donde, igual que una familia puede ser contenedora, puede ayudarnos a crecer, podemos tener una familia que sea absolutamente tóxica. Bueno, hay veces que estamos más tiempo con los compañeros de trabajo que con la familia. Entre las horas que dormimos, entre los almuerzos, los viajes de ida, el de vuelta, hay alguno de todos nosotros que estamos más tiempo en el lugar de trabajo. Así que no es raro que la relación con los demás en ese lugar de trabajo sirvan o para ser positivas o para ser negativas. Uno de los, hará un par de años, a lo mejor algunos de vosotros visteis en las redes, salió publicado en la noticia esta de BBC News, un tal Jeffrey Pfeffer, un profesor de la Universidad de Stanford, había escrito un libro que se llama Muriendo por un salario. Y digamos que el cartelito de promoción era: el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa. Allá
del que uno puede estar más o menos de acuerdo, lo cierto es que no es algo nuevo, ni es algo original. De hecho, Hess Lehmann, que es probablemente uno de los mayores doctrinarios que hay sobre el tema de mobbing, ya en el año 96, en la edición de su libro Mobbing, la persecución en el trabajo, ponía una frase en la introducción, que alguno de vosotros a lo mejor la ha visto por ahí, decía que en las sociedades de nuestro mundo occidental altamente industrializado, el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesado ante un tribunal. Y esto uno cuando lo analiza dice, caramba, León era un exagerado. No, no era un exagerado. Hay gente que se muere, hay gente que le agarra una ACV al lado de la mesa del escritorio de trabajo. De hecho, una de mis primeras intervenciones allá por el año 2004 fue como consecuencia de la denuncia que unas empleadas se atrevieron a hacer a su jefe a raíz de que una compañera falleció por un infarto masivo, quedó fulminada, cayó fulminada en el escritorio de trabajo, después de años de soportar el maltrato por parte de este superior jerárquico. Entonces, hay gente que se muere. Hay gente que no se muere, pero pierde la empleabilidad. Hay gente cuyo estado de salud psicofísica queda absolutamente deteriorado y que nunca más se pueden volver a dedicar a aquello para lo que se formaron y en algunos casos constituyó su vocación. Entonces, bueno, no todos se mueren, es cierto, pero el deterioro puede ser enorme. Y es cierto que hace años no había ningún riesgo de llegar a ser procesado ante un tribunal. Hoy, afortunadamente, las cosas van cambiando. Hubo un cambio drástico de la situación del 2004, como hablaba Luisa, la primera edición del libro que publiqué era una cosita así, no tenía jurisprudencia argentina, porque no había, a la cuarta edición 2016, que es un mamotreto de 900 páginas más 300 de jurisprudencia que están en la versión ebook, porque la editorial no quiso ponerlas en papel, se ve que es mucho gasto, donde hay más de un centenar de sentencias dictadas en Argentina. Con lo cual, el crecimiento ha sido exponencial. Entonces, hoy sí le pueden, si no procesar, en el concepto que tenemos de un procesamiento desde lo penal, que también podrían, en algunos casos, pero sí llegar a tener secuelas o consecuencias jurídicas importantes. No es que no se pueda hacer nada y que no pasa nada. Pasa mucho más de lo que mucha gente cree que pasa. Lo que pasa, valga la redundancia, es que no toma estado público. Dios sabrá por qué. El problema es que una vez se pregunta y se contesta. Y no es políticamente correcto. Pero lo cierto es que hoy sí se puede hacer algunas cosas. Otro tema que tenemos que tener en claro también es que cuando hablamos de mobbing, cuando hablamos de violencia laboral, cuando hablamos de maltrato laboral, hablamos de riesgos psicosociales. Y hablamos de riesgos laborales. Y el problema que tenemos con los riesgos laborales es que la ley de riesgo de trabajo y todo el esquema de salud laboral está centrado en riesgos físicos, químicos y biológicos, como si estuviéramos en el siglo XIX. Pero hay otros dos grandes bloques de riesgos laborales que se sigue mirando para otro lado. Uno es el de los riesgos ergonómicos y el de los riesgos psicosociales, que además entra dentro de una situación medio esquizoide, porque no recuerdo si ahora lo sigue estando, pero hasta no hace mucho tiempo, en la página web de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en la parte de publicaciones, había un cuadernillo de prevención de riesgos psicosociales. Y ellos miran para otro lado cada vez que uno va con un reclamo de riesgo psicosocial. En cualquier parte del mundo, el estrés laboral es laboral porque es laboral. Valga el juego de palabras. Acá necesitas que una sentencia te lo diga, porque como esa enfermedad no listada, te obliga a entrar en un juicio y en toda esa especie de laberinto perverso que es el de las comisiones médicas, Comisión Médica Central, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de riesgos laborales. Y probablemente el día que se apruebe, porque así lo prevé el propio convenio 190 de la OIT, el día que se apruebe y se incorpore al plexo normativo argentino, va a haber que modificar sí o sí la ley de riesgos de trabajo para incorporar los riesgos psicosociales. Por eso yo digo que tengo mis dudas.
se van a dar cuenta del nivel de descreimiento de algunas de estas cuestiones, ¿verdad? Supongo que es el mismo que tenemos muchos de nosotros. Bien, siguiente punto a tener en cuenta. Todavía cuando uno habla de estrés laboral, hay mucha gente que dice, es la excusa de dos vagos para no ir a laburar. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Bueno, en el año 2001, en junio del 2001, el profesor Iñaki Piñuel y Zábala, el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, publica la primera edición de su estudio Cisneros, luego tiene un montón de ediciones. Bueno, allá ya en el 2001 señalaba que alrededor de un 12% de los trabajadores españoles se consideraba víctima de acoso laboral. Al año siguiente, un estudio del CSI-CESIF, que es una suerte de sindicato de empleados públicos, señalaba que alrededor del 15% de las licencias laborales por enfermedad encubrían situaciones de acoso en el trabajo. Pero no es un problema solo de España. A ver, no sé si todos lo saben, y si no, os lo comento porque es interesante saberlo. La OIT tiene una publicación, una revista que se llama Trabajo, que está en la página de la OIT, se puede buscar, está en PDF. Bueno, en el año 98, el número 26 de la revista planteaba que, de acuerdo a algunos estudios que se habían hecho en Suecia, que parece un país muy civilizado, muy ordenadito y con gente muy, muy centrada, entre un 10 y un 15% de los suicidios tenían como una de las causas detonantes este tipo de acoso. Y unos años después, en el 2002, el número 43 de la misma revista hacía una nota respecto de la 14ª conferencia anual de la Federación de Trabajadores de Quebec y señalaba que entre 5 y 6 trabajadores de esa zona del Canadá francófono se suicidaban semanalmente por una razón relacionada con la actividad laboral. Entonces, caramba, no es la excusa de dos vagos para no ir a laburar. Es algo mucho más serio. Y es algo mucho más serio que tenemos que empezar a tomarnos en serio también acá. Si entramos en el tema de la OIT, es como que cada vez que hay un cambio de autoridades, hay una nueva definición de lo que se entiende por trabajo digno. Bueno, hay una de ellas que señala como trabajo digno el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social. Bueno, lo cierto es que cuando hablamos de acoso, de violencia, de maltrato, no hay equidad, no hay seguridad, porque afecta además su salud psicofísica o puede afectarla, no hay dignidad, porque se pisotea, y los derechos son sistemáticamente vulnerados. Y hablamos de derechos fundamentales del trabajador. Cuando hablamos de toda esta problemática, voy a ver si puedo compartir una pantalla. No. Si me habilitan para compartir la pantalla, lo Hola, comparto. doctor. Sí, Sí. aprieta el botón verde Sí. en medio y ahí comparte su pantalla. A ver, bárbaro, A porque no ver. me permitía. No, has inhabilitado la función de compartir las pantallas de los participantes. Como eres el organizador, simplemente si puedes me lo habilitas y si no tampoco pasa nada. A ver. No hay problema, no te preocupes. A ver, conceptualmente tenemos que pensar que el concepto de violencia laboral es un concepto muy complejo y que abarca problemáticas, por ejemplo, de violencia estructural. Hay organizaciones que son maltratadoras, por sistema, por definición. Hay sistemas que son maltratadores en una organización. Y mucho de este maltrato, de esta violencia, es legal. Por ejemplo, pensar en el ámbito público, donde de repente tienes a un tipo que está en planta permanente, que hace un trabajo, tiene un sueldo y unas seguridades laborales. Al lado tiene un tipo que está en planta transitoria desde hace 20 años. No me digáis que no me conocéis. Yo tengo clientes, planta transitoria 24 años. ¿De qué transitoriedad me estás hablando?
tiene el temor de que en cualquier momento lo pueden dejar en la calle, no tiene la estabilidad del empleo público, hace lo mismo y gana menos. Pero junto a él está un tipo que tiene un contrato en base al contrato de trabajo, que encima le hacen un contrato temporal y gana menos que los dos anteriores. Y a la derecha de ese está haciendo el mismo laburo un profesional que está facturando como monotributista. A ver, si esto no es maltrato, es un maltrato estructural. O aquellos empleos públicos que a lo mejor para poder ascender tienen que hacer unos cursos de capacitación que cuando llegan allí el tipo que se lo está dando sabe menos que ellos. Es violento, es una forma de maltrato. O los problemas que tienen muchos empleos públicos con los departamentos de medicina preventiva y laboral, que en lugar de preocuparse en la salud del empleado, lo que hacen es ser el abogado de la patronal. Entonces, al tipo que no le pasa nada, pero no lo quieren en su trabajo, lo mantienen en una licencia forzada. A ver si hay suerte y agota los plazos máximos y se queda cesante. Y al tipo que le quieren presionar y está medicado hasta el caracú porque no puede ir a laburar, le dicen que no tiene nada. Son violencias de tipo estructural. Ahí no hablamos de mobbing, hablamos de una forma de maltrato, de una forma de violencia. Junto a eso tenemos el maltrato o el maltrato como forma habitual de comunicación con el otro. Tenemos el mobbing, el acoso psicológico en el trabajo. Tenemos la discriminación. Tenemos el acoso sexual en el ámbito del trabajo. ¿Son todo lo mismo? No, no son todo lo mismo. Toda discriminación laboral, y hablo de discriminación, una discriminación propia, ¿sí? O sea, no el trato distinto a los distintos, ¿sí? Sino una discriminación en los términos de la ley antidiscriminación. Toda discriminación es una forma de maltrato, sin duda. Todo maltrato. ¿Es discriminatorio? Pues a lo mejor no. Si solamente tengo un empleado, ¿discrimino? No. Hay una sentencia por ahí muy curiosa de la Sala Séptima de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, donde termina diciendo, mira, de acuerdo con la prueba que hay, este tipo maltrataba a todos por igual. No podemos decir que fuera un discriminador, era un maltratador, pero no te puede aplicar la ley antidiscriminación, porque era un desgraciado con todos. Era un tipo, eso sí, coherente. ¿Sí? Entonces, no necesariamente siempre vamos a poder utilizar la ley antidiscriminación. En algunas oportunidades sí, nos va a venir bárbaro, pero no siempre. ¿Toda situación de maltrato es mobbing? No. Todo mobbing es maltrato. Pero no todo maltrato reúne las consecuencias, las características para calificarlo como mobbing, como acoso. De hecho, y yo lo digo públicamente, yo hace muchos años que cuando inicio una demanda no la inicio por mobbing. Planteo maltrato laboral o violencia laboral, que eventualmente, en algunos de los casos, de acuerdo con los comportamientos, se encaja dentro de lo que la doctrina califica como mobbing. ¿Por qué? Porque, y lo charlábamos al comienzo antes de dar inicio formal a esta charla, hay gente que se quedó en los conceptos de Lehmann, de la década del 80, no avanzó nada. Y se quedó con algunos conceptos que tampoco son constitutivos de la figura, son descriptivos. Porque el tipo era psiquiatra, no era un abogado que estaba intentando definir un tipo penal. Lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, no todo maltrato es mobbing, todo mobbing sí es maltrato, con lo cual a veces es preferible plantear algunas cuestiones desde las estructuras y los conceptos más amplios, por las dudas, porque podemos encontrarnos enfrente con alguien que a la hora de tomar las decisiones se quedó anclado en el concepto de Lehmann. No avanzó nunca más, no leyó nunca nada más. Entonces, es un tema que creo que es bueno tenerlo en claro. ¿El acoso sexual en el trabajo? Bueno, está bien, sí, es una forma de maltrato, es una forma de violencia, y muchas veces, cuando la víctima del acoso sexual laboral pone un freno y el acoso cede, se transforma en mobbing, en acoso laboral.
Piensen ustedes en la película Acoso Sexual, la de Demi Moore y Michael Douglas. Ese es el esquema. Con lo cual a veces seguimos empeñados en plantearlo como acoso sexual y el acoso sexual ya fue. Y nos va a ser mucho más fácil encuadrarlo dentro de la figura del mobbing, del acoso laboral. Al menos para obtener, si lo que queremos es una consideración de considerarlos injuriados, despedidos, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto, además, le tenemos que sumar el estrés laboral. Por un lado lo tenemos que sumar abusos en las facultades de dirección, abusos en las facultades disciplinarias, distorsiones en los sistemas de promoción y ascenso, que puede ser un exceso del jus variandi porque sí, un exceso de la facultad disciplinaria porque sí, o pueden ser forma de manifestación, procesos de acoso, de hostigamiento y de hacer la vida imposible al trabajador. A todo esto, además, le sumamos el estrés. ¿En qué sentido? Todo esto genera estrés, pero además hay elementos que generan estrés y que no tienen nada que ver con la violencia, ni con el maltrato. Aquellos que estén interesados, yo los miércoles hago siempre un Facebook Live, a eso de las 19 horas, y está por ahí en mi página de Facebook. Ayer justo hice uno sobre estrés laboral, analizando distintas cuestiones. Con lo cual, si alguno está interesado en el tema, puede echarle un vistazo, si no tiene nada que hacer esta noche después de cenar. Entonces, todo esto genera una serie de situaciones que nos obliga a intentar diferenciarlas. ¿Por qué? Porque la persona que viene a vernos muchas veces viene con la misma patología. Es como si hoy alguien va al médico con tos y fiebre. ¿Puede ser COVID-19? Sí, sin duda. También puede ser que el tipo tenga alguna gripe, que el dolor de garganta sea un cáncer de laringe, o que se le iba caminando con la boca abierta y se le metió un moscardón en el gaznate. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar definir cuál es el virus, cuál es lo que lo está provocando, cuál es el origen, para que eso nos sirva para armar una estrategia adecuada a la hora de enfrentarlo. Porque evidentemente no es lo mismo, aunque los efectos psicofísicos muchas veces sean iguales. Fundamentalmente porque alguien que sufre acoso en el trabajo, lo que tiene son los síntomas de estrés crónico, en muchos casos. Y van a ser coincidentes. El tema es el vínculo de causalidad, es el que lo está produciendo. Bien, ya os empieza a complicar un poco la historia. Vamos al grano. Mobbing. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene? Mi inglés no es que sea como el de Tarzán, es más como el de Cheetah. Viene del verbo to mob, hostigar, acosar, patotear. En inglés, en el cine negro norteamericano, la mafia es the mob. No es casualidad. Caramba, no está definiendo a un claustro de carmelitas descalzas. The mob es la mafia. Pues mobbing, caramba, no hace falta ser muy inteligente ni dominar mucho el inglés para darse cuenta por dónde van los tiros, literalmente. Bueno, se utiliza por primera vez esta terminología de mobbing en un ámbito que no tiene nada que ver ni con el derecho, ni con la psicología, ni nada por el estilo, sino en el campo de la etología, comportamiento animal. El primero que lo utiliza allá por la década del 60 fue Konrad Lorenz, que fue premio Nobel, fue el tipo este que descubrió que si los patitos nacen y hay un cristiano cerca, piensan que es la mamá y lo siguen, bueno, este mismo. Y vio una serie de comportamientos que no voy a analizar ahora en algunas especies animales, que le llamó la atención y lo llamó mobbing. Bueno, pasaron 20 años y quedó en el campo de la etología, y en la década del 80, Hans Lehmann, un profesor de la Universidad de Estocolmo, en un congreso de psiquiatría o de psicología laboral, utiliza este mismo concepto que Konrad Lorenz había usado para los bichos, bueno, para otros bichos, que somos nosotros en el ámbito de las organizaciones humanas, de las organizaciones de trabajo. Y da la primera definición formal de lo que se entiende por mobbing, que todavía hoy tiene vigencia, pero que no se puede adoptar, como os decía, como si estuvieses haciendo un tipo penal. El tipo era psiquiatra. ¿Qué hace? Describir en un congreso lo que él ve que en su consultorio, en Estocolmo, en la década del 80, tenía la gente que venía a consultar. Entonces,
da las pautas generales, ¿ok? Y unos conceptos que son los que sí tenemos que tener en claro. Por ejemplo, para Lehmann, el mobbing es una comunicación hostil y cinética, y habla de comunicación porque normalmente no hablamos de violencia física. Puede haber algunos casos, pero en general es la tortura lenta, sistemática, continuada, es la gota que hora de la roca, ¿no? No es el tema de la violencia física visible y para todos. Bueno, por lo general es a nivel comunicacional, con todo lo que eso conlleva. Que está dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otros, a que le arrastran a una situación de indefensión, de desvalimiento, y lo mantienen allí, ¿sí? Estas actividades, y aquí está la parte del meollo de la cuestión, tienen lugar de manera frecuente, y como criterio estadístico, Lehmann dice, por lo menos una vez por semana, y durante largo tiempo, como mínimo por 6 meses. Y a causa de la frecuencia y duración de esta conducta hostil, el maltrato acaba por tener efectos psicosomáticos, efectos mentales, bla, bla, bla. Bueno, acá tenemos ya el primer problema de concepto. Lo único que tenemos que tener en claro es que es frecuente y sistemático. Lo de una vez por semana y 6 meses es como criterio estadístico y como orientación. De repente uno encuentra por ahí sentencias, y uno encontraba defensas de algunos colegas, abogados de empresa, decían, no se puede hablar de mobbing porque no se dan las pautas de Lehmann, porque no fueron 6 meses, porque a los 5 meses y medio renunció. Váyanse al demonio. Sé que no es muy jurídico, pero caramba, somos grandes. No tiene que ser, 6 meses y una vez por semana. No, no se dan las pautas porque el gerente iba solamente cada 15 días. Eso sí, cuando iba, le hacía bolsa. Pero como no es una vez por semana, no es mobbing. No, a ver, lo que estamos diciendo es que no es un hecho aislado. Un hecho aislado puede ser maltrato, puede ser violencia, no es acoso. Lo que significa el acoso es que es algo sistemático y reiterado. Son hechos que se repiten, ¿sí? Con una cierta frecuencia. A ver, si tienes un incidente hoy y tuviste otro incidente dentro de 5 años, y hablar de acoso, tal vez es mejor encararlo como una situación de maltrato, de violencia, llamémosle como queramos. No quiere decir que no lo tengamos que bancar. Pero no nos empeñemos en ponerle la etiqueta de mobbing si el tipo tiene una bronca una vez al año, que es cuando viene. No, será un desarrollo y un vínculo no saludable, un vínculo, como queramos llamarlo. Pero de ahí a calificarlo como acoso, lo que tenemos que tener en claro es que es algo sistemático y recurrente, no es un hecho aislado. Por eso es el daño que va generando a lo largo del tiempo. Y es un daño a veces invisible. La víctima se da cuenta años después de que está destruido, y se da cuenta que ha sido por acumulación. No le daba importancia. Bueno, Lehmann en la década del 80 nos tira su concepto, pero parece que mucho éxito tampoco tuvo. Tenemos que llegar a fines de los 90, cuando una psiquiatra francesa, Marie-France Irigoyen, mueve los cimientos de toda la estructura europea, el Code du Travail francés, retomando el concepto. Y lo hace primero con un libro que se llama El acoso psicológico en la vida cotidiana, donde tiene un capítulo que habla del acoso psicológico en el trabajo. Es brillante, yo lo recomiendo, siempre es maravilloso, escribe bárbaro y además es muy didáctica. Tiene tanto éxito ese capitulito que luego escribe un libro, El acoso psicológico en el trabajo. Bueno, a partir de ahí es cuando en Europa se empieza a trabajar con esta problemática. Y nos regala la que para mí es la mejor definición, no solo de acoso laboral, sino de violencia en el trabajo. Para Marie-France Irigoyen, por acoso en el lugar de trabajo, para mí, pues yo digo, creo que describe algo más de lo que ella quería describir. Hay que entender
cualquier manifestación de una conducta abusiva, y especialmente comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos que puedan atentar contra la personalidad, contra la dignidad, contra la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo. No se puede definir mejor. Acá entra cualquier posible manifestación de maltrato en el trabajo. Podemos encuadrar en esa definición cualquier manifestación de violencia en el trabajo. Y habla de conducta abusiva. Y en general, cuando hablamos de acoso laboral, de hostigamiento laboral, hablamos de abuso de poder, no necesariamente de abuso de autoridad. Son dos cosas distintas. La secretaria del gerente general no tiene autoridad, pero tiene un poder brutal. Si un viernes post pandemia salís de vuestro lugar de trabajo, pasáis por la puerta del hotel alojamiento y veis salir el auto con el gerente felizmente casado y la secretaria de dirección felizmente casada con otro, te ven y ven que les has visto, a partir de ese momento tu nivel de poder en esa organización se multiplicó por 10.000. A veces el poder te lo da estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Te lo da ser del mismo pueblo que el jefe. O que tu mujer sea del mismo pueblo que la mujer del jefe. O ser los dos del mismo club de fútbol. O ser los dos únicos aficionados a la colombofilia que hay en todo el pueblo. El tema es qué hago con ese poder. Por eso se habla del abuso de poder. Cuando se produce con abuso de autoridad, una cosa va ligada a la otra, porque la autoridad te da poder. El rol que ocupas dentro de la organización te da un determinado nivel de poder. Pero no necesariamente tengo que tener autoridad para hacer abuso de poder. ¿Está claro? Bien. Otro tema a tener en cuenta a partir de esta definición es el concepto de perverso narcisista, vamos a ver luego algo así como muy por encima, que incorpora Marie-France Sirigoyen. Más o menos, no es casualidad que sea en la década del 90, ¿sí? En la década del 90 se producen un montón de cosas. Por ejemplo, el cambio de la oficina de personal a la oficina de recursos humanos. Como dice don Mario Ackerman, si son humanos no son recursos. ¿Sí? No es casualidad que se den en determinado momento. Bueno, unos años después, un par de años después más o menos, es cuando Iñaki Piñuel, ese del estudio Cisneros, nos brinda un elemento más. Hasta ahora nos venían diciendo qué era, pero Iñaki Piñuel nos dice, ¿por qué se produce? Tira esa pregunta. ¿Por qué se produce el mobbing? Y nos abre dos puertas, que en general encajan todas las situaciones de mobbing en esas dos puertas. Una es el proceso para eliminar a alguien de la organización sin pagarle indemnizaciones, sin pagarle. Me lo quiero sacar de encima. ¿Cómo hago? Le hago la vida imposible. Busco una renuncia, busco que agote los plazos máximos de licencia médica antes de que quede afuera. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito público? Como no lo puedo despedir a la gente que estaba en la gestión anterior y quiero meter a mis muchachos, ¿qué hago? Le hago la vida imposible buscando que se aburre y se vaya. O buscando que agote esos plazos máximos de licencia médica si es que empieza a tener problemas psicofísicos. Ese es un eje, ¿sí? Eliminar a alguien de la organización. Que eso es lo que quedó marcado en las definiciones de Lehmann. Y hoy uno lee sentencias y dice, no se dan las pautas porque no fueron ni 6 meses, ni una vez por semana, y no se puede demostrar que el objetivo haya sido lograr que abandone la organización. Ok, abramos la otra puerta. Hablo de un montón de años después de que Lehmann, 20 años después, no leyeron nunca nada más. La otra puerta, que a veces es la más frecuente, tiene que ver con el perfil del hostigador, que tiene fundamentalmente un predominio de perfil psicopático. Entonces, es un tipo que muchas veces no le interesa que el otro abandone la organización. Si se le va el ratón, ¿con quién juega el gato?
pero lleva a cabo esos impulsos de carácter psicopático. Normalmente no es solo psicopático, es una mezcla de personalidades venenosas en distintas proporciones. Vamos a ver algunas si nos da tiempo, aunque sea muy, muy rápido. Pero que lleva a hacerle la vida imposible al cristiano que tiene enfrente, porque si no, no es feliz. No sé si habéis visto una película que es la de Quiero matar a mi jefe. Horrible Bosses. Bueno, la primera. Bueno, si no la habéis visto, la recomiendo. El perfil de psicópata organizacional perfecto es el personaje de Kevin Spacey. Sobre todo al comienzo de la película, los primeros 10 minutos más o menos, cuando llega al lugar de trabajo, es un tipo que es un manipulador miserable, odioso. A ver, ese es el típico psicópata en la organización. Encima es un psicópata con autoridad y con poder, que los hace doblemente peligrosos. Si no la habéis visto, yo recomiendo que la veáis, es muy divertida y pasáis un rato durante el fin de semana que viene, pandemia mediante. Bien, sigo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener también en claro, que no solo necesariamente el objetivo final es que abandone el lugar de trabajo. Hay veces que simplemente es hacerle la vida imposible porque necesito, soy así, no puedo evitarlo, está en mi naturaleza. Es como el cuento del escorpión. Lo tiene en su naturaleza. Hecha esta aclaración, tenemos que plantear además otra cuestión, que muchas veces cuando uno habla de acoso laboral, lo plantea como un mito. Y es que siempre el maltratador es el jefe y la víctima es el empleado, es el subordinado jerárquico, y esto no siempre es así. No necesariamente es así. Por más que sea mucho más frecuente el jefe victimario y el subordinado víctima, lo cierto es que se puede dar en todos los sentidos. Se da tanto vertical ascendente hacia arriba, como horizontal entre pares, como vertical descendente. El vertical hacia arriba no me voy a detener mucho por una cuestión de tiempo, pero, por ejemplo, a ver, la serruchada de piso existe desde que el mundo es mundo. Y normalmente se produce cuando viene alguien de afuera, normalmente suele ser, introducen en la organización a alguien en un cargo jerárquico y lo traen de afuera, alguien que hace las cosas de otra manera. Y no lo aceptan los que están ahí laburando. Le van a hacer la vida imposible. ¿Quién es este tipo que nos traen de acá para decirnos cómo vamos a hacer las cosas? Si aquí siempre las hemos hecho igual. Y le van a serruchar el piso como puedan. O bien traen a alguien de afuera y piensan que, lo pueden pensar de buena fe, que ese cargo era el premio que era para Mariano, que fue como un padre para todos ellos y les ayudó desde que llegaron y lo han dejado al margen. Entonces le van a hacer la vida imposible para que asciendan al que creen que debería ocuparlo. O a lo mejor tenemos a Mariano, que es un psicópata organizacional en pleno proceso de escalada en la pirámide. Y manipula el entorno para que le haga la vida imposible al otro, para subir él o para que suba quien tiene que subir para que después pueda subir él. No son, es decir, no son tan frecuentes, es cierto, pero no lo descartemos. A nivel horizontal, entre pares. Gente que en un momento determinado es un par y llega ese momento de poder, por lo que fuere, y usa ese poder para hacer la vida imposible al otro. O es un psicópata que lo que hace va a ser intentar eliminar competidores para un posible ascenso a futuro. O quiere eliminar a alguien que es más brillante que él y puede convertirse en una amenaza. Y luego está evidentemente el que va de arriba hacia abajo, el vertical descendente, donde la víctima es subordinado jerárquico del victimario. Y el tema es que hay mucha gente que llega a jefe por la gracia de Dios, porque no hay ningún otro mérito para que llegue a jefe. A veces basta con estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Hay veces que se cumple el principio de Peter, donde la gente va ascendiendo en la organización hasta que alcanza el nivel de incompetencia. Entonces, hay gente que no sabe manejar personal, que no sabe lo que está haciendo, y a lo mejor por cuestiones de personalidad, lo único que hace es abusar de esa autoridad que tiene en un intento, la mayoría de las veces, errado y sin resultados esperados, de intentar mantener esa jefatura. Hay una vieja canción de Joaquín Sabina
Javier Cray y Alberto Pérez, veo aquí caras muy jóvenes, algunas de ellas no habían nacido, uno ya tiene unos cuantos lustros también encima, pero hablo de cuando no era conocido Sabina, del primer disco de Sabina que yo escuché hace muchos años grabado en vivo en un pub que se llamaba La Mandrágora, y tenía una canción que se llamaba Círculos Viciosos. Decía, ¿por qué va a caballo? Porque está de jefe. ¿Por qué está de jefe? Porque va a caballo. Bueno, y hay jefes que nos encontramos que es así. Nadie entiende cómo llegó ahí. Y lo cierto es que nadie entiende cómo sigue manteniéndose ahí, porque no sirve ni para jefe. No sirve para nada. Bueno, esa es una realidad que tenemos en muchas organizaciones. Continúo un poquito más. Todo esto se lleva a cabo con una serie de conductas o de comportamientos. Lehman fue el primero que hizo un listado de 45 conductas, el LIPT 45, Lehman Inventory of Psychological Terrorization, o algo así en inglés de Harvard. Es el inventario de Lehman de terrorismo psicológico. Eran 45 conductas que podían indicar que estábamos ante una situación de mobbing. Normalmente, cuando analizamos por separado, algunas de ellas parecen estupideces. El problema es cuando las sumas, un par de ellas, y algo continúa en el tiempo, deja de ser ya una estupidez. Luego, González de Rivera también las elevó el número. González de Rivera e Iñaki Piñuel lo llevaron a 60, 65. Yo en su momento lo subí a 80. Y supongo que cualquiera de vosotros ahora en época de pandemia, sábado, se os corta el cable, no tenéis Netflix, empieza a llover, un día de porquería, y empecéis a pensar cómo le vais a hacer la vida imposible al cristiano que tenéis al lado. Algo se os va a ocurrir, ¿sí? Porque en ese sentido estamos todos hechos, para eso somos de lo más creativos. Algunas, las más destacadas, hay algunas que son propias del ámbito público, hay otras que son propias del ámbito privado, ¿sí? A ver, como os decía, por ejemplo, el hecho de tener a alguien aislado sin darle tareas, separarlo del grupo, sobrecargarlo de tareas innecesariamente, pero de manera deliberada, trato discriminatorio, criticar permanente el trabajo, que lo hacen, y no como crítica, no buscan que se corrija, buscan la humillación. No es que te llama al despacho y te dice, no, mira, esto está mal, hay que corregirlo. No, agarra un fibrón rojo, lo pone así y sale donde está todo el ámbito de trabajo diciendo, ¿quién es el imbécil que hizo esto? Cuando todo el mundo sabe que ese trabajo lo has hecho tú. A ver, lo de menos es corregir. El objetivo es humillar al otro, hacerle sentir mal. Como dice, os digo, hay un montón de tareas, un montón de actividades, la de jerarquización de tareas, encargar a hacer tareas degradantes. Hace unos años veía el caso en una municipalidad donde el que era o había sido durante años jefe de inspectores, no me acuerdo ahora mismo exactamente qué sector era, un tipo capaz, un tipo formado, que había trabajado durante muchísimos años y era respetado. Bueno, hubo un cambio político, un cambio de gestión, se lo querían sacar de encima y como no podían además achacarle nada porque el tipo era absolutamente correcto en el laburo que hacía, directo le empezaron una tarea de jerarquización de tareas, de funciones. Con lo cual terminaron mandándole a que controlase si estaban más o menos bien los tachos de basura cuando los limpiaban después de retirar los residuos. Algo que además tenía que hacer a la vista de todo el mundo. A ver, era una cuestión de humillación para buscar forzar una retirada, una renuncia. Entonces, caramba, ese tipo de comportamientos. No me voy a detallar ahora mucho más porque no nos van a dar los tiempos para este pantallazo general. A ver, otro tema como para tener en cuenta, yo qué sé, excluirlo, ningunearlo, ignorarlo, restringirle la comunicación, no contestar los mails, no contestar las notas, excluirlo de reuniones o de eventos importantes. Caramba, hubo una reunión de gerentes de ventas de toda la zona y te enteras porque te lo comenta un subordinado. ¿Cómo? ¿No fuiste a la reunión? No, a mí no me invitó nadie, no me convocó nadie. Esto de ir aislándolo, de ir demostrando a todo el entorno que está marcado, que está estigmatizado, con lo cual además la gente deja de acercársele, porque
temen que se contagien de la peste que tenga. ¿Sí? Evidentemente, si este tipo está claro que el jefe no lo quiere, mejor no me voy a acercar, no vaya a ser que tampoco me quiera a mí. Esto es algo muy común. Y una de las cosas que se busca fundamentalmente es aislar a la víctima. Luego, bueno, puede haber críticas a la sexualidad, críticas a la vida privada, hacer públicos datos personales, datos privados que uno tomó conocimiento. Si estamos con un psicópata, probablemente la difusión de rumores, los psicópatas son expertos en rumorología, son profesionales para eso. Burla respecto a nivel cultural, a nivel educativo, al origen, ¿sí? A la forma de hablar, a los principios o valores que tenga. Hay una serie de cuestiones que están tipificadas. Si os interesa, bueno, hay bibliografía suficiente. Obviamente podemos sumarle agresiones verbales, gritos, insultos, amenazas, sabotaje al trabajo hecho, a los elementos personales. Es muy amplia la forma, la creatividad que tenemos de hacer la vida imposible a otro. En cuanto a los personajes tres se puede dar una visión así muy rápida. Normalmente solemos tener cuatro perfiles, por decirlo así. Tenemos una mezcla, imaginaos que ahora que a todos nos ha dado por cocinar, vamos a hacer una tarta, vamos a poner una tacita de trastorno paranoide de la personalidad, una tacita de trastorno narcisista de la personalidad, 1,5 kilos de psicópata organizacional, y vamos a poner por encima, como si fuera una especie de azúcar impalpable, un poco de síndrome mía, mediocre inoperante activo. Es una creación de González de Rivera. A ver, no me voy a detener mucho en el análisis, porque no van a dar los tiempos de acá, pero el paranoide en principio es un tipo que está encerrado en la teoría del complot. Él piensa mal y acertarás, no confía en nadie, todos se le quieren subir a la espalda, no se puede fiar de nadie, tiene que ser duro en mantener la distancia así, porque caramba, todos van a querer sacarle algo. Es complicado trabajar con esa gente. Igual que es complicado trabajar con el narcisista. El narcisista es el que se cree mejor que todos los demás, todos le deben todo, usted no sabe con quién está hablando, ¿sí? Todos tienen que reconocer que es especial, y si alguno se anima a cuestionar alguna decisión que toma o algo, hay que castigarlo para que aprendan todos. Entonces, es complicado trabajar en un entorno donde tienes a alguien de esas características. Igual, en ambos casos son trastornos de personalidad, con lo cual están incluidos en el CIE-10 o en el DSM-5 actual, antes DSM-4, DSM-3, y son patologías. Es alguien que en algún momento estuvo bien y luego sufre el trastorno de personalidad. Y si tiene noción de enfermedad y consigue una buena terapia, un buen psiquiatra, se puede curar. Yo no conozco a nadie que se haya curado, pero porque por lo general no tienen conciencia de enfermedad. El paranoico no piensa que está paranoico, piensa que le persiguen. El narcisista dice, ¿yo a quién? A ver, no me siento a la derecha de Dios. Le autoriza a Dios a que se sienta a mi izquierda. O sea, solamente el Papa Francisco, el Dalai Lama y él están en condiciones de opinar conmigo en una mesa. Los demás son todos basura, me deben todo lo que soy. Entonces, es complicado trabajar con esa gente. Y luego tenemos la estrella del show, que es el psicópata. Que a diferencia de los otros, los especialistas en salud mental, al menos la mayoría, no dice que sea un trastorno de personalidad. Es un tipo de personalidad. El psicópata nace psicópata. ¿Sí? Luego hay algunos que su entorno lo contiene y hay otros que su entorno lo hace despegar. Pero eso es... ¿Y qué ha sido niño o niña? Ha tenido usted un psicopatín. Bueno, el psicópata nace, luego se desarrolla, le hace la vida imposible a los demás y después finalmente nos hace un favor y se muere. Pero mientras tanto, su función es hacer la vida imposible a los que tiene alrededor. Entonces, a ver, tiene determinadas características. El problema que tiene el psicópata, por lo general, es que es un tipo inteligente. Es un tipo seductor. Es un tipo manipulador. Es un mentiroso, pero muy hábil.
te enreda, como en el libro de la selva, la figura de K, de la serpiente. Bueno, te enreda y te lleva hasta donde quiere. Y como además es un tipo que cosifica al otro, porque esa es una de las grandes características, no tiene empatía, los demás para ellos, para el psicópata, somos figuras, somos peones en el tablero de ajedrez. Con lo cual nos estudia, sabe qué puntos flacos tenemos, qué puntos nos lleva y luego se deshace de nosotros. Y son expertos en rumorología. Es un tipo que te lo vas a encontrar en la máquina del café o en la máquina expendedora de agua y lo vas a ver con cara compungida. Y le digo, ¿y qué te pasa? Y yo todavía no puedo creer lo que dicen de Mariano. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en preguntarle qué decían de Mariano? Segundos. Entonces te larga y el rumor empieza a cobrar vida propia. Es más, si alguna vez alguien viene y le dice, no, pero dijiste, no, yo dije que no podía creerlo. Si Mariano es un tipo bárbaro, yo lo quiero muchísimo, es una excelente persona. Listo, ya está. Pero mientras tanto el daño ya estaba hecho. Entonces, qué peligroso es el psicópata. Que además tenemos el psicópata en proceso de escalada en la pirámide organizacional. Va a intentar eliminar a cualquiera que brille más que él, a cualquiera que se pueda poner en su camino. En esto lo comparte con esta figura que creó en su momento José Luis González de Rivera, que es el síndrome Mía, que es el mediocre inoperante activo, que es un tipo que en definitiva es gris, se sabe gris, le molesta mucho y va a intentar evitar que nadie se dé cuenta. Con lo cual, su objetivo va a ser eliminar de la organización a cualquiera más brillante que él. Va a ser feliz si consigue que la organización sea una organización de gente más mediocre. Cuanto más mediocres sean los que le rodean, menos que va a parecer él. El problema es que si tiene éxito, además de ser perjudicado quien tuvo que abandonar la organización, la propia organización va a estar perjudicada, porque va a ser una organización de mediocres. Cualquiera que brille se va a marchar. Entonces, eso es son cosas que tendrían que pensar en las organizaciones para plantear estos temas como preventivos, ¿sí? Un tema o una cuestión no menor es que el nivel de psicópatas, algunos estudios plantean que es algo del 6% de la población mundial son psicópatas, 3% psicópatas puros, 6% psicópata integrado o psicópata cotidiano, que es el tipo que es tu vecino de al lado, parece una bellísima persona y en el fondo es el lobo con piel de cordero. Dependiendo de qué ámbito, hay psicópatas que canalizan su psicopatía desde perspectivas útiles para la sociedad. A ver, un neurocirujano infantil tiene que tener una dosis de psicopatía. El tipo le va a abrir la cabeza a una criatura, va a estar hurgando con las piezas que tiene ahí, lo vuelve a poner, lo cose y el tipo después se va a comer un bocadillo. Lo que pasa, a ver, uno de los mayores especialistas en psicopatía a nivel mundial es un psicópata. El tipo estudiaba la psicopatía y dijo, joder, si esto pasa en la familia. Esta descripción es de la tía no sé qué, este es del primo no sé cuánto. Me voy a hacer... El tipo se hizo los estudios, los años, y él dijo, joder, soy un psicópata de primera. Pero pudo canalizar esa psicopatía desde un lugar que a lo mejor con un entorno adecuado, contenedor, con una... No es el tipo que va con la sierra eléctrica persiguiendo a los vecinos, ¿sí? Pero tenemos este nivel. Y ahí la cuestión de género también influye. La proporción es 3 psicópatas varones por cada mujer psicópata. Estos son lo que dicen los estudios. Yo no quiero decir nada, pero aquí ahora mismo hay 60 personas, echado de cuentas, el 6%, acá hay 3,6 psicópatas. No sé, mirad para alrededor, ¿eh? Como estamos en Zoom, vamos a estar más tranquilos. Pero, bueno, esa es una realidad en cuanto a los personajes. Víctima puede ser cualquiera. Basta con estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Basta con tener una vida normal, una vida feliz y que el otro desgraciado no la tenga. Que te haya tocado en un sorteo el último modelo del Ford Pendorcho, que el tipo cuando fue al concesionario y quiso comprar no tenían de ese color. Y este desgraciado tiene uno. Entonces, ese es el motivo suficiente para hacer la vida imposible. Cuestionar una decisión en público. No busquéis la racionalización porque no la hay.
Basta con que el victimario nos ponga el punto de mira. Mucha gente, la víctima es gente brillante que trabaja bien en equipo, que son solidarios. ¿Por qué? Porque se convierte en alguien envidiable y peligroso para el psicópata. Porque consigue dirigir con liderazgo natural un equipo, un grupo, de manera que el psicópata no puede, pues no puede ni aun amenazando, con lo cual se convierte en alguien que va a estar en el medio del camino. Por ejemplo, entre otros casos. Es lo suficientemente complejo como para intentar simplificar acá, en este ratito, lo que estamos viendo. ¿Consecuencias? Pues hay consecuencias en distintos niveles. La víctima tiene consecuencias desde lo personal, en la salud, en la familia. En la salud, cuestiones, por ejemplo, y son síntomas que suelen ser comunes con el estrés crónico, con el acoso sexual, con el síndrome de burnout. Y los más comunes son problemas de memoria, falta de concentración, problemas de apatía, de desinterés, irritabilidad, problemas de adicciones, ya sea adicciones legales como no ilegales. Y cuando digo adicciones, a lo mejor el tipo se fumaba un atado de puchos por día y a partir de que le está pasando esto se fuma 3. O sea, antes se tomaba un vaso de vino y ahora tiene que tomarse una botella de vino para poder dormir. Medicación. Antes no tomaba nada para dormir, ahora tiene que medicarse y tiene que medicarse para poder levantarse e ir a trabajar. Agitación, ansiedad, problemas de agresividad, hipersensibilidad porque no saben por dónde le va a venir el ataque, crisis de llanto, pesadillas a la noche, problemas gástricos, todo lo que tiene que ver con colon irritable, por ejemplo, palpitaciones, disnea, problemas de hipertensión, de hipotensión, cervicalgias, cefaleas, hasta llegar a situaciones de tipo psicológico profundo, como depresiones mayores que pueden llegar al suicidio o al homicidio-suicidio. Hace unos años, no sé si recordáis, creo que fue en Peguajó, una persona que había sido empleado de, creo que no sé si eran SES, o AFIN, me parece que eran SES, había quedado cesante por agotar los plazos máximos de licencia médica. Bueno, se ve que un día abrió el cajón, dijo, uy, una Smith & Wesson en buen uso, la cargó, se fue donde había trabajado antes y liquidó a la ex jefa, a la ex compañera, las dos que le habían hecho la vida imposible y la habían llevado a donde está y luego se pegó un tiro. A ver, no es tan común acá. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos son profesionales. Acá somos solamente unos aficionados. Pero bueno, se puede dar lugar. Yo algunos de los casos que tuve, no se me olvida más, la primera conferencia que di sobre este tema acá fue en el año 2004, marzo del 2004. No había salido todavía al mercado la primera edición del libro. Teatro ND Ateneo, en Capital. Cuando termino, viene a verme una mujer grande para saludarme y para decirme que la hija no había podido venir, pero la acababan de dar el alta después de un intento de suicidio, tras 12 años de soportar el maltrato del fiscal con el que trabajaba. Entonces, a ver, ¿no son tanto? Sí. Sí, hay. Afortunadamente no a todos les sale bien. Exacto, tienes razón, tanto porque estoy leyendo al mismo lado algunos comentarios. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Virginia Berri-Lorau. Nos conocemos hace tiempo. No hay que buscar psicopatología previa en la víctima. El que va a tener probablemente algún tipo de psicopatología es el victimario, no la víctima. Al contrario, la víctima muchas veces, ya te digo, es brillante y hay gente que trabaja maravillosamente bien y se convierte en alguien peligroso para el victimario. Y muchos de esos trastornos narcisistas transforman un complejo de baja autoestima o inferioridad. Sí, por supuesto. A ver, no nos va a dar tiempo aquí y además, si buscáis, perdón. Cuando veis el CIE-10 o el DSM-5 o DSM-4, que son los criterios de diagnóstico de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, los DSM, o la versión de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10, están ahí cuáles son las pautas para diagnosticar el trastorno narcisista o el trastorno paranoide.
Bueno, continúo, si me deja. Listo. Bien, voy a continuar. También la empresa tiene costos. Tenía razón Luisa, en aquella oportunidad, esa charla, era el tema de los costos organizacionales del mobbing. No nos da tiempo acá para verlo. Es un tema interesante. ¿Cuánto le cuesta a una organización no hacer nada? Mirar para otro lado. Y se puede hacer un cálculo con números, que es lo que yo hago normalmente cuando hago los cursos, los seminarios. Una de las cosas es ver, ¿por qué? Porque la única manera de convencer a un empleador de que es más barato prevenir y darle bola a este tipo de problemas cuando surgen, es decir, bueno, ¿cuánto me cuesta no hacer nada? ¿O cuánto me puede llegar a costar en costos directos o indirectos? Efectivamente, dice Verónica Cocha, todo es de manual, se replica casi literalmente en los hechos concretos, como si el victimario hubiese estudiado qué hacer paso a paso. Bueno, es como las viejas películas del oeste, que a veces estás viendo la misma película con distintos actores. Yo soy un aficionado a los viejos western, los veía con mi padre. La vieja película de John Ford, sobre todo algunas de las de John Wayne, es la misma película. Te cambian los personajes laterales, pero es el mismo guión. Es lo mismo, pasa lo mismo y en el mismo orden. Bueno, también hay un proceso en el mobbing. Hay unas etapas que están establecidas y generalmente se van cumpliendo, ¿sí? Entonces, está muy buena la pregunta porque me va a abrir el paso a mencionaros eso. Más o menos se sigue una serie de pautas en ese proceso. Desde el no sé qué pasa, al descubrir que me están haciendo la vida imposible, a las consecuencias y a la organización que mira para otro lado y a veces termina la víctima diciendo, bueno, ¿qué hago acá? Me voy a ir, o agoto los plazos máximos, ¿sí? O se van repitiendo los periodos de licencia médica que cada vez duran más tiempo y se producen con menos espaciados. ¿Por qué? Porque la herida está abierta, entonces con cualquier cosita va a tener una recaída. Esto llevaría un poco más de tiempo. A ver, más allá, porque prefiero abrir luego a preguntas, el tema de protección legal. No tenemos una ley nacional, todavía. Vamos a ver qué pasa con el convenio 190 de la OIT, cuando se apruebe. Pero no quiere decir que no haya legislación, que no haya una normativa. Y lo primero que tenéis que ver es eso que parece un librito chiquito, que se llama Constitución Argentina, el 14 bis, habla de condiciones dignas y equitativas de labor. Y no es ni digno ni equitativo que me humillen, que me maltraten, que me pisoteen, que me hagan la vida imposible. Pero además, no nos engañemos, tampoco es un librito así. Fue un librito así hasta el 94. A partir del 94 se convirtió en una enorme biblioteca. ¿Por qué? Porque el 75, inciso 22, incorpora un montón de convenios y tratados internacionales a los que eleva de rango en la pirámide kelsiana. Ya no es que tengan rango supralegal porque son convenios internacionales, es que tienen rango constitucional. Están al mismo nivel de la Constitución. Y tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que tienen el mismo rango constitucional. Y la mayoría de ellos, cuando lo leemos con un poquito de detalle, dicen que tenemos derecho a que no nos humillen, que tenemos derecho a mantener nuestra integridad física, psicológica, psicofísica, moral, que no tenemos por qué soportar injerencias en nuestra vida privada, que no tenemos por qué soportar las humillaciones. Y no es que sea, por ejemplo, no sufrir tratos o penas crueles, degradantes, pero no quiere decir que el que esté del otro lado es el Estado. No, soy
Yo, mi derecho personal como individuo, como ser humano, y el que está enfrente me da lo mismo que sea un Estado, o que sea el jefe, o que sea el dueño, o que sea el primo del dueño. Ninguno. Y son derechos fundamentales. El problema que tenemos muchas veces los abogados es que estamos buscando el artículo tal de la ley tal dentro de la normativa nacional. Pero tenemos un macro y un marco supralegal que nos protege. Si tenemos el convenio 190, maravilloso, pero no lo necesitamos. Argentina no lo necesita. Tiene suficiente protección en los convenios y tratados internacionales de rango constitucional. Hay países que no. Hay países que sin el convenio 190 lo van a tener muy, muy crudo. Argentina, si lo tenemos, bárbaro. No es que voy a decir que no sea bueno, va a ser excelente. Pero digo, no es imprescindible. Tenemos a nivel de convenio internacional, pero de un ámbito inferior, por ejemplo, la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Caramba, que está vigente. Y que habla de condiciones de ámbito laboral saludable. Entonces, y nos olvidamos, claro, como no funciona para nada el Mercosur, nos olvidamos que tenemos la Declaración Sociolaboral que está vigente. Y luego tenemos normativa nacional. Tenemos la ley antidiscriminación. Cuando podamos usarla, la usamos. Tenemos la ley de contrato de trabajo, que no habla de mobbing, no habla de acoso, pero habla en el 62 y 63 de la obligación genérica de las partes y el principio de buena fe. ¿Dónde queda el principio de buena fe cuando le estoy haciendo la vida imposible al tipo que tengo trabajando para mí? ¿O dónde deja el principio de buena fe el subgerente o el jefe de taller que tengo trabajando para mí que le hace la vida imposible a los empleados? Tenemos el tema, la cuestión del jus variandi y los excesos del jus variandi, del 65 y 66. Hay algunos comportamientos tipificados como mobbing para los cuales es necesario que el victimario tenga un puesto, no solo un puesto de autoridad, es decir, que puede influir en las condiciones de trabajo de la víctima. Tenemos la estrella del show, el artículo 75, el deber de seguridad. La obligación que tiene el empleador de salvaguardar la salud psicofísica de los trabajadores, de sus dependientes. Y evidentemente una situación continuada en el tiempo de acoso laboral, en la mayoría de los casos termina con secuelas psicofísicas. Con lo cual, el empleador, en base a ese 75, tiene una responsabilidad. Responsabilidad que además viene después incrementada por el propio Código Civil y Comercial, el 1753, ex 1113. Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Lo vamos a tener enfrente a la hora de reclamar una reparación integral. Bueno, responsabilidad para el que avala o sostiene al que realiza el mobbing. Por supuesto, en principio el victimario. La empresa por encima. Va a ser cuestión de prueba, que efectivamente demuestre lo que me está pasando. Y a partir de ahí tendremos una responsabilidad. El empleador va a tener siempre responsabilidad objetiva. Pero va a depender de qué haga ese empleador si la víctima después quiere ejercer esa responsabilidad objetiva o no. Yo los casos que he tenido cuando he hecho una denuncia institucional, la institución tomó cartas en el asunto y sancionó al victimario. La víctima después inició acciones contra el victimario, pero no contra la institución, porque dijo, a ver, le dije lo que me pasaba, me creyeron, pusieron en marcha la maquinaria, le pegaron la patada en el traste. Al victimario no tengo nada que reprocharle a la organización. Si cuando pedí ayuda me dijeron, sí, te ayudo, esto es inaceptable, pum, 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 te rescato y sanciono al otro. ¿Se puede dar? Sin duda se puede dar. Tienes el Código Civil. Pero hay cosas que no vamos a poder evitar. Yo, en mi trayectoria, no lo he encontrado nunca. Porque lo primero que se encuentra la víctima es que alguien le cree. Y que alguien hace algo para salvaguardar su situación. Entonces, te están ayudando y encima le vas a patear el hígado. No parece muy coherente.
salvo que tenga un primo, un sobrino abogado que esté empezando y quiera llevar el juicio y ganarse unos mangos, lo lógico es que no lo haga, que inicie las acciones contra el victimario, que va a tener la búsqueda de toda la reparación integral. Tendrá que pelearla, sin duda, como tenemos que pelear todo en tribunales. Otra cosa va a ser si yo lo pongo en conocimiento de la empresa, del empleador, y el empleador no hace nada. Ahí sí voy a ir con todos los cañones. Y el concepto de daño moral no va a ser el mismo si yo sabía lo que pasaba y no hice nada, a si no tenía la más remota idea. Claramente no puede, no debe ser el mismo. Un juez no puede condenar por daño moral igual a alguien que sabía lo que pasaba y no hizo nada, que a alguien que se enteró de lo que pasaba, por más allá que tenga una obligación objetiva de acuerdo con el Código Civil. No puede ser el mismo, no debe ser el mismo, porque si no, equivocamos las prioridades. ¿Qué hacer cuando la empresa se rehúsa a aceptar la denuncia formal? Perdón, telegrama laboral. Lo va a recibir, listo. Y además me da igual si en algunos casos es pública o privada. Yo en algún momento he tenido que mandar un telegrama laboral, algo que es muy delirante, a un... que era un TOC, un tribunal oral en lo criminal, porque no querían recibirle el escrito a la empleada del Poder Judicial. Ah, no, no te recibo, no te firmo nada y no te sello nada. Bueno, telegrama laboral le tuvimos que mandar. Con el resultado más delirante todavía. Contestaron el telegrama laboral. Rechazo su telegrama, sé de tal por improcedente, como si estuvieras contando, se lo habrán dado al sobrino que hace laboral y contestó. Fue una barbaridad. Entonces, a ver, busquemos la forma, busquemos el camino, siempre dejando constancia. Se puede dar desde, Roberto, se puede dar desde el empleado hacia el jefe, sin duda. La gran diferencia es que el jefe tiene la sartén por el mango. Si toma conocimiento de que el subordinado, de que tu empleado te está haciendo mobbing, perdón, y lo puedes demostrar, tienes un despido con causa de cara a China. Esa es la gran diferencia. Pero siempre, claro que se puede dar. Por supuesto. No es el más frecuente. Dentro del Código Civil tenemos otras cuestiones. Tenemos el concepto de indemnización de 1738. Es amplísimo. Incluye las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, de su salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Va a depender localmente, hay jurisdicciones donde te permiten iniciar las acciones civiles en busca de la reparación integral junto con el juicio laboral y otras que no. ¿Sí? En Capital se puede, no sé en Tucumán, si se pueden iniciar juntas las dos o no, porque eso depende luego de las leyes procesales de cada jurisdicción. Yo sé por ahí alguna que si estás reclamando despido, ¿sí? Despido indirecto como consecuencia de las injurias, y además busca la reparación integral, en el laboral 245 e indemnización tarifada. Y en el reclamo civil lo que es extrasistémico. Bueno, eso luego cada uno tiene que adecuarse a la realidad procesal que tiene. Otra cuestión interesante que para mí es uno de los mayores descubrimientos del Código Civil y Comercial de la Nación, nuevo, el artículo 1710, 11 y 12, el deber de prevención de daño, la acción preventiva del daño y la legitimación en base no a lo que uno estaba acostumbrado cuando hablaba por ejemplo, en el derecho administrativo, del interés directo o interés legítimo. Acá el Código Civil habla de interés razonable. Y, por ejemplo, ¿los sindicatos tienen interés razonable? ¿Qué es más razonable para un sindicato que abordar las cuestiones vinculadas con las condiciones de trabajo de los empleados? No exige el Código que sea ni interés directo ni interés legítimo. Basta con que sea interés razonable. Es maravilloso. Tenemos otras figuras dentro del Código Civil, la posibilidad de hacer retención de tareas.
en el caso de un empleado, entendiendo el contrato y la relación laboral como una relación bilateral, en la que, hermano, si me estás haciendo la vida imposible, o fulano me está haciendo la vida imposible, te lo denuncio y no hace nada para cambiarlo, retengo tareas. Cuando me arregle la situación, vemos cómo seguimos. Luego discutiremos y habrá ámbitos donde esto se refleje mejor, donde se refleje peor. Habrá jurisdicciones donde los magistrados sean más sensibles a incorporar estas figuras y otros donde a lo mejor cuesta más trabajo, sin duda. Pero no nos olvidemos que los abogados de hoy son los magistrados de mañana. Entonces, algunas de estas cosas van a ser cuestión de tiempo. En la medida en que los nuevos abogados incorporen este tipo de problemáticas, tarde o temprano van a verse reflejadas en la jurisprudencia. Porque va a ir cambiando, porque se van incorporando como jueces esos abogados que ya lo tienen incorporado y ya ven estas problemáticas. Entonces yo creo que tarde o temprano va a ser algo natural. Insisto, si se entra en vigencia el 190, no va a quedar más remedio. Va a venir de prepo y vamos a tener que empezar a preparar protocolos, vamos a empezar a tener que hacer un montón de historias. A ver, más una preguntita. Los adelantos tecnológicos, la grabación hecha subrepticiamente. Ay, Roberto, ¿qué preguntas haces? Yo las hago. A ver, si yo voy a un lugar, dejo el grabador, que grabe una conversación y yo me voy, esa grabación es nula. Es ilegal, es ilegítima y va a ser nula. Ahora, si yo tengo el grabador acá, porque sé que cada vez que vienes a verme, yo estoy en un despacho, no hay testigos, vienes a putear, perdón por lo poco jurídico de la expresión, vienes a amenazarme, y no tengo otra forma de probarlo, es ponerle a la víctima en una situación de prueba diabólica. Por otro lado, a ver, por ejemplo, alguien me dice, ¿y la acción penal por la grabación? Perdón, el Código Penal lo que dice es que yo esa grabación la haga pública con el objetivo de perjudicar a otro. Si yo la acompaño a un expediente judicial y digo, acá está la grabación, pido que intervenga un perito, ingeniero en sonido, que demuestre que eso no ha estado modificado, que no ha sido alterado. Y que haga la transcripción el perito. Ni siquiera quiero influir en eso. Y que se mantenga reserva para no perjudicar a terceros, que sea solo de conocimiento del juzgado. Caramba. Me lo van a poder discutir igual. Es verdad. Pero yo creo que somos chusmas todos. Con lo cual, si le mando una grabación y le digo a su señoría, en el minuto 10:02, se escucha Mariano, ¿cómo me dice que voy a querer haberme muerto porque me va a hacer el infierno, me va a hacer esto inviable, me va a perseguir como lo último? Yo creo que su señoría lo va a escuchar. Y si lo escucha, porque somos chusmas. Y si lo escucha, tengo adelantada la mitad del camino, porque, a ver, vea que tengo razón en lo que digo, que me amenaza cuando no hay testigos, que me amenaza con esto. Luego dependerá de cada uno el valor que le da a eso. Va a depender también si es hombre o mujer. Porque si es mujer, podremos pedir que se aplique la Ley de Protección Integral a la mujer, donde una de las cuestiones que plantea es la amplitud probatoria, con lo cual habrá que discutir por qué no me permites usar una grabación o una filmación. Yo personalmente tengo en el estudio, sí, dice Verónica, de que esa persona, también pido las pruebas de audio, pero ahora lo que es mucho más fácil es de grabar el vídeo. Yo la última cámara espía que compré me costó 700 mangos en Avenida de Mayo. La última lapicera espía que tiene acá delante la camarita y te la pones y graba con una aceptable capacidad y calidad de audio y de video, la compré por internet y me la mandaron de China. Antes de la pandemia. A ver, una de las cámaras esas que tengo es como un control remoto de esto del garage con llaverito y todo, ¿eh? Pipí cucú. Hay cosas, a ver, hace unos años nadie podría filmar nada, salvo que tuvieras un primo en la National Geographic
no tenía forma. Hoy cualquiera con un celular, con estas herramientas, a ver, también tenemos que ir cambiando el concepto de prueba y de prueba documental. Y para eso el Código Civil nuevo nos abre la cabeza a un montón de cosas. Yo, dentro de unos días, yo entre otras cosas soy mediador, ya he convocado a una audiencia de un proceso de mediación que estaba en marcha, la voy a hacer por Zoom, y ya les he dicho que la voy a grabar. Y voy a conservar esa grabación, porque digo, a ver, si te estoy leyendo, estamos todos, te estoy leyendo el texto de un acuerdo, y me dices, sí, estoy de acuerdo, es un documento no firmado, pero es un documento. Lo guardaré todos los elementos y veremos cómo demonios hacemos después de la pandemia. Pero tenemos que ir abriendo la cabeza a las nuevas formas. El mundo cambió. Ya no tenemos la pluma de ganso. Entonces, a ver, tenemos que, y por eso digo, hay jueces a los que les va a costar más trabajo. Igual que yo tengo colegas a los que convertir un documento Word en PDF es poco menos que tiene que ir al balseiro, pues es algo impensable. Cuando empezaron a usar el Lex 100, le hicieron pelota, porque le cambiaron todo el esquema, y hay gente que profesionalmente es brillante, que va a quedar afuera, porque no se pudo adaptar. Bueno, el mundo cambia. También tenemos que cambiar en esto. Igual que antes, no era posible hacerle a alguien la vida imposible por WhatsApp. Hoy sí. El tema de los mails. ¿Cómo conservo? A ver, ¿cuántos de vosotros saben que, por ejemplo, una publicación en Twitter o algo, hay sitios a nivel internacional que te certifican la validez de ese Twitter por si luego lo tienes que llevar a tribunales? En algunos juzgados, en los expedientes, yo he pedido que sea el propio juzgado, a través del personal que quiera, que certifique que lo que yo le estoy diciendo, impreso, que es de tal página web, entren, vean, sí, no, certifico que esta información figura en tal página web institucional de tal empresa. Y algunos juzgados se han jugado, valga el juego de palabras, y lo han hecho. Y otro me dijo, ah, no, yo es que Facebook, no, el juzgado no tiene Facebook. ¿Por qué no te vas al demonio? O la inspección judicial es solamente ponerte el saco ir al lugar donde te digo que está pasando las cosas para verlo in situ. Tenemos que empezar a mover y a correr el riesgo de que nos digan que no. Porque en algún momento alguien va a terminar diciéndote que sí. ¿Quién había pensado que ibas a notificar una demanda o una medida cautelar por WhatsApp? Podemos discutir la validez. Podemos discutir un montón de cosas. Pero lo que es cierto es que la realidad cambia. Y también vamos a tener que empezar a cambiar. Efectivamente, Juan Pablo, se debe buscar la verdad real, el principio de la realidad, la primacía de la realidad en el proceso laboral. El 75 también puede hacer retención de tareas, efectivamente, Luisa. Y no solo el 75. Si tuvo afectación en su salud, el convenio 155 de la OIT, que me permite que no retorne el empleado a prestar tareas al mismo lugar donde se enfermó, en tanto en cuanto sigan manteniéndose las condiciones que lo enfermaron. Tenemos que empezar a ser un poco más creativos, caramba. Empezar a ver otras cosas. Yo estoy utilizando pruebas, por ejemplo, Facebook. Pongo un ejemplo, porque sé que la gente, bueno, a alguno a lo mejor le sirve. Yo hago casi siempre parte actora. Algunas veces hago parte demandada, que es la más divertida. Porque a veces uno tiene que intentar defender lo indefendible. Con lo cual se te pone en marcha todas las neuronas. Bueno, tengo un expediente que el que dice que fue trabajador, porque lo peor es que no lo fue, tuvo un accidente mientras que decía que estaba haciendo un reparto. Y se hizo bolsa la muñeca. Aporta un certificado más trucho que billete de 3 pesos, pero con su foto. Certificado médico diciendo que la muñeca tenía una incapacidad como de un 3000%. De ahí al capitán Garcio, más o menos. Sí, no daba para más. Bueno, como tengo la foto y tengo el nombre, me dio por buscarlo en Facebook. Y este cristiano tiene su página en Facebook, tiene su perfil. Y cuando entro, ¿qué descubro?
con solemne alegría por mi parte, que el tipo practica kickboxing semiprofesional y tiene subidos en la red, en YouTube y demás. En el momento en que dice que estaba renguito ahí con la mano, tiene subidas peleas, combates de la Asociación Argentina de Kickboxing. A ver, tan mal no tenía la muñeca cuando le estaba dando piñas a otro cristiano. Pero eso se aleja de la ortodoxia de la prueba. Estudiamos todos con la prueba que usaba Vélez Sarsfield y que eran las habituales. Entonces, hoy la cuestión cambia. Hay cosas que no van a cambiar nunca. Sí, efectivamente, certificado por escribano de Facebook, WhatsApp, eso es ya el primer paso, que a algunos ni siquiera se les ocurría. Pero hay determinados lugares a nivel internacional que están habilitados para certificar la veracidad de una página de Facebook y te dan todo, el IP, el ID, el no sé qué, el PEN2, una cosa que entienden ellos, pero que se lo das a cualquier perito informático y dice, esto va a misa. Con lo cual, además, es forzar una situación. Caramba, si tienes, es como una especie de certificación internacional, de empresas que están habilitadas para certificar los contenidos de la red. Bueno, esto estamos ya entrando en terrenos interesantes, pero que nos va a dar eventualmente para otra cuestión o para otros ámbitos. Bueno, tenemos protección, no es que estamos en Pampa y la Vía. Y tenemos la protección, como decía, de la Ley de Protección Integral a la Mujer, que prevé el tema de la violencia laboral. Será discutible si es aplicable solo a las mujeres o también a los varones. Aquí ya me meto en esas zonas divertidas de una problemática que tiene buena parte de la normativa argentina de los últimos años, que son problemas de técnica legislativa de caballo. Por ejemplo, el artículo 2 de la Ley de Protección Integral a la Mujer, como objetivo, dice eliminar cualquier tipo de trato discriminatorio entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Si el objetivo es evitar cualquier trato discriminatorio entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, ¿por qué tengo una ley que a mí no me la puedo aplicar y al otro sí? Hay cosas que uno entiende el concepto, pero el problema es que tenemos un montón de leyes que han puesto en el texto normativo lo que tiene que estar en la exposición de motivos. Yo a veces dudo que las hayan hecho abogados, o que piensan que una ley es un islote perdido en el medio del océano, y no se dan cuenta que cuando baja la marea está todo vinculado. Pero esto llevaría mucho más tiempo y es mucho más divertido, además, la discusión que se puede formar a partir de aquí. Pero tenemos luego el Código Penal, por ejemplo, el delito de lesiones. Si yo a un tipo, como consecuencia de mi presión, de mi maltrato, le llevo a que esté de licencia sin poder ir a trabajar por más de 30 días, esos son lesiones graves. Ok, a ver, no soy penalista, pero con el Código Penal en la mano, porque el concepto salud no es solo físico, es psicofísico. Es evidente que en el ámbito penal va a primar el principio indubio pro reo. Va a favorecer la figura del victimario en lugar del de víctima. Pero, ¿por qué no? Por último, y no puedo dejar de mencionarlo acá, es el tema de la legislación provincial. Hay leyes que tienen legislación contra la violencia laboral en el ámbito público. La primera provincia en tener una ley fue Tucumán. Lamentablemente, el artículo 11 de aquella ley del año 2002 ponía en manos del Ejecutivo la reglamentación. Y nunca se reglamentó. Al menos no hasta donde yo sé. La verdad es que desconozco si se ha aplicado alguna vez en Tucumán la ley. Tampoco sé si en general los tucumanos saben que tienen una ley, los empleados públicos tucumanos saben que tienen una ley de protección, una ley de violencia laboral. Buenos Aires efectivamente, tiene Buenos Aires, tiene la provincia de Buenos Aires, la tiene Entre Ríos,
tiene Santa Fe, tiene San Juan, San Luis y Chaco. Ahí, doctor, justamente yo me iba a dirigir hacia esa, está la doctora Bisdorf, que es juez de Cámara, y ella participó en la elaboración inclusive de la ley. Pide tomar la palabra, habilite, sí, le puede habilitar, Jorge, el micrófono a la doctora Bisdorf. ¿Cómo no? La de Tucumán, preguntan por ahí el número, la de Tucumán es la 7232 del año 2002. Perfecto. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora, un placer. Igualmente. Con motivo esto de lo que usted estaba diciendo de la ley de violencia laboral, quería acotar, yo he sido asesora letrada en la Secretaría de Estado de Trabajo muchos años, antes de entrar a la magistratura, y esa ley, justamente el proyecto de reglamentación que era para el Poder Ejecutivo, que tenía que hacer el Poder Ejecutivo, y el proyecto de reglamentación de sanciones que competía a la Secretaría de Estado de Trabajo, se me encomendó a mí en su momento, y yo lo pasé al Secretario de Estado de Trabajo y supuestamente a la legislatura, que todavía lo tengo en mi poder, pero en realidad me parece que ha sido una decisión política que, bueno, todavía no se lo he reglamentado. Y ahora hace poco tiempo, al doctor Guerrero, que está en la Secretaría de Trabajo, se le ha encomendado eso y yo le mandé el proyecto que hice en su oportunidad, y incluso el proyecto de modificación de la ley, el proyecto de sanciones, porque ahí yo preveía en mi proyecto una serie de infracciones graves o muy graves para estos casos, cómo tendría que reglamentarse el procedimiento, las pruebas, las facultades del el organismo de Contralor, o sea, la Secretaría de Trabajo, para poder realizar inspecciones a través del Departamento de Inspección y Vigilancia, y, digamos, poder recabar pruebas, ¿no? Que a veces es muy difícil. Sí, sin duda. Que ahora digamos, finalmente, aparentemente en la legislatura estaban con intención de tratar este tema, de verlo y de instarlo al Poder Ejecutivo para que realice este proyecto, ¿no? Ahora, de todas maneras, lo que yo quería acotar es que en la Secretaría de Estado de Trabajo se hacen muchas denuncias por violencia laboral, y se los convoca a una audiencia, se los cita, y se está aplicando supletoriamente, digamos, las disposiciones generales de la 5650, que es la ley de creación de la Secretaría, y del decreto reglamentario 2380. En general, englobándolo en los tipos de incumplimientos generales en que pueden incurrir los empleadores. E incluso se han dictado resoluciones haciendo lugar a la petición y declarando la violencia laboral en algunos casos que eran graves o que eran muy evidentes. Y también, como digo, se hacen las denuncias y con motivo de eso se piden pruebas y van los inspectores, recaudan información, hacen registros de las computadoras, del lugar de trabajo, si está aislado o no, si le han sacado las tarjetas, a veces no los dejan las planillas o tarjetas de asistencia, si está la tarjeta. Y en la práctica, no sé si todos los abogados conocen eso, pero se los recibe las denuncias, se le da, y ahí ya se tiene una prueba muy importante para poder presentar después en el proceso, ¿no? Sin duda. Bueno, la verdad es que me alegro que esto se esté haciendo así. Es una alegría, la verdad, porque si no genera, en algunos casos, una sensación de frustración. Así es. De decir, caramba, tenemos un montón de cosas, tenemos un montón de historias y no funciona. Es como justo preguntaba otro de los asistentes, que ahí le contesté, que en Jujuy, bueno, en Jujuy lo tuvieron el año después que ustedes, pero fue vetada por el Ejecutivo. Entonces, lo que es cierto es que creo que es el momento con el convenio 190, ahí, esperando a su aprobación y a su puesta en marcha en breve, un momento único que además va a forzar a un montón de organismos, sobre todo públicos, a llevar a cabo este tipo de adaptaciones, de incorporaciones, de generar protocolos y protocolos de actuación que tienen que ser lo bastante hábiles para tener protocolos
generales que después se adapten a cada organización. No vale tener un protocolo general para todo, porque cada organización es distinta y tiene su idiosincrasia. Así es. Y varía muchas veces también de en qué lugar esté. En fin, es un tema que va a venir una situación muy interesante. Creo que hay cuestiones que son, digo yo, como las frutas, ¿no? Caen cuando están maduras. Hace 15 años nadie podría haber hablado de algo como el fenómeno del Me Too. Hoy ya se está desnaturalizando el tema de la violencia. Y la cuestión de aflorarlo con el convenio 190, creo que es un momento adecuado para dejar de naturalizar esto. Me parece que es excelente. Sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Ahí hemos puesto si alguien más quiere hacer alguna pregunta, porque ya llevamos 2 horas y bueno, acá hay uno apelando a su buena predisposición, es beneficioso establecer un protocolo. Ahí, doctor, hay una pregunta. Sí, siempre es beneficioso establecer un protocolo tipo y adaptarlo a cada organización. Para eso exige un montón de cosas, entre otras cosas, valga la redundancia, el compromiso de la cúspide de la organización, porque si no va a quedar en agua de borrajas. Es un tema que tiene que ver con todo lo vinculado a resistencia al cambio, a psicología organizacional y a cosas un poco más complejas que escapa al ámbito y a lo que podemos ver acá. Pero sí, por supuesto que va a ser bueno porque es una manera además de comprometerse en que haya un cambio en las organizaciones. Así que, bueno, si no puede trabajar por la pandemia, no paga al cliente. No sé qué significa eso. A causa de no poder trabajar por la pandemia, el empleador no paga a un cliente del estudio, a un trabajador, el aporte a la obra social. ¿También es considerado maltrato? ¿Qué solución rápida hay? Y bueno, rápida no sé, porque estamos en pandemia. Pero entre otras cosas, yo mandaría un telegrama intimando en la responsabilidad directa por cualquier daño y perjuicio derivado de la falta de asistencia a la obra social. Le pediría la información a la obra social y que la obra social, aunque sea por mail, me diga, Pito Catalán, no te voy a atender porque no están pagando. O incluso entrar en la página de AFIP y ver si están haciendo los aportes o no. El 132 días ahí tiene una solución por ahí. Si no queremos, de momento, porque estamos en pandemia, darse por despedir y demás, sí bajar esa información para constatar que efectivamente no está haciendo. Entonces, en ese telegrama o en esa comunicación, decir, mira, hermano, de acuerdo con la información que está en la página de la FIP, no me estás pagando los aportes, no se está pagando las cuotas a la obra social, y la obra social me dice que me atienda Rita la jurisprudente porque ellos no me atienden. Entonces, te voy a hacer responsable directamente por los daños y perjuicios que se puedan derivar. Entonces, bueno, a lo mejor forzar de alguna manera, porque si no es complicado. Y en último extremo, si tienes algo extremadamente grave y se trata de un incumplimiento por parte del empleador, inicia un amparo contra la obra social. Dependiendo de qué patología estés hablando. Bueno, acá le están pidiendo que si tiene algún curso, y si tiene un curso, el doctor lo he visto por internet, para si alguien está interesado, el lunes empezamos ya la 4ª edición del seminario, un seminario virtual. Entráis en mi Facebook, estoy por nombre y apellido, así que no hay pérdida. Lo empezamos el lunes que viene, son 12 módulos, un mes, 3 veces por semana, a la tarde, lunes, miércoles y viernes. Así que bueno, si hay alguien interesado, será un placer. Y si a alguien le interesan estas cuestiones, pero no quiere hacer el curso, yo los miércoles, a la tarde a las 19, hago por Facebook Live unas charlas, unas reflexiones sobre temas vinculados con el mundo del trabajo. Ayer hicimos la emisión número 20, ni yo me lo creía. Nunca pensé llegar a 20 semanas, porque lo empecé como un entretenimiento durante la pandemia y al final, como dice Mirta, uno consigue el público que se vuelve una fidelidad al público, ¿no? Así que estáis invitados a eso y los que quieran venir al curso serán más que bienvenidos al seminario. Espero que les resulte de utilidad. Y tiro otra idea por si alguien está interesado. Hoy, no sé por cuánto tiempo,
también está en mi página de Facebook. Lo compartí cuando ahí están los chicos de la Oficina Interdisciplinaria de Chaco, que trabajan con el tema de violencia laboral y tienen un protocolo y están trabajando muy bien en Chaco. Chaco, con el tema de la violencia laboral, y más allá de que todavía falta, porque no les hacer todo lo que deberían hacer, porque si fuera por ellos estoy convencido que lo estarían haciendo, pero hay estructuras donde es difícil hincar el diente, están trabajando muy bien. Y sirve, yo creo que sirve como modelo de funcionamiento para otros lugares donde quieran poner en marcha oficinas también de violencia laboral. Es muy interesante lo que están haciendo en Chaco. Os decía que a los que estén interesados, sé que el libro está en oferta hoy y no sé qué días más, porque me llegó la información, el mail de la editorial. Sé que tienen un 20% de descuento, así que si alguien lo quiere aprovechar, sale la versión el papel más ebook, casi lo mismo que la versión ebook. Si hay alguien interesado, que aproveche, porque bueno, no sé si es hoy y mañana, no sé. Si entran ahí en mi Facebook, van a ver el link, porque lo subí hoy en cuanto me mandaron el mail informando que estaban con la oferta. Así que, bueno, muchas gracias, doctora Contino, muchas gracias a la Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas por brindar este espacio y a vuestra disposición. Bueno, agradecemos la extensa charla y bueno, los conocimientos brindados, agradecemos la presencia de muchísima gente de afuera de nuestro país, gente de Uruguay, hubo gente de Perú, y bueno, de las provincias vecinas, y bueno, Chaco, Jujuy, Salta, bueno, de todo el país, agradecemos la presencia de todos, y bueno, seguiremos con estas charlas, y agradecemos, bueno, nuevamente al doctor habernos brindado todos sus conocimientos. Así que bueno, hasta otro momento, y bueno, buenas tardes. Será un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego, Francisco. Placer. Luisa.